trata de introducir una contratación del tipo que se llama en el lenguaje en inglés, como ahora últimamente utilizamos mucho, llaman tenure track, o sea, el camino hacia la estabilización, el recorrido hacia la estabilización. Tenure track. El nombre suena muy profesional, por eso de estar en inglés. Pero, ¿de verdad va a suponer un recorrido a la estabilización de todo el personal precario de la investigación? Se trata de crear una carrera que sea, con respecto a lo que hemos dicho antes, más atractiva, más ordenada, más estable. ¿Atractiva? Sustituir los puestos de científico titular de OPIS, personal funcionario con derechos a antigüedad y productividad, por personal laboral temporal sin derechos a sesenios y quinquenios, no suena muy atractivo. ¿Ordenada? La ley de la ciencia ya establece una carrera investigadora ordenada. En este anteproyecto de ley se establece la función de los contratos Ramón y Cajal con los puestos de científico titular de OPIS o los contratados doctor de universidades, en un contrato laboral tenure track, con cláusulas de despido y menos derechos. ¿De verdad esto ordena mejor la carrera? ¿Estable? ¿Qué quiere decir el anteproyecto de ley con estable? El contrato de trabajo tendrá naturaleza laboral fija, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público. Pero también dice, si el investigador contratado de acuerdo con esta modalidad laboral no obtuviera una evaluación favorable de su actividad investigadora de acuerdo con lo establecido en el artículo, se producirá la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 52A del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Extraña estabilidad es esta. Veamos qué dice el Ministerio de Trabajo de este contrato estable. El nuevo contrato no resuelve las necesidades de estabilización de la gran bolsa de personal investigador precario de larga duración existente hoy en día en el sistema de investigación. Su utilización en el ámbito de la universidad supondría importantes problemas de encaje jurídico con la figura del contratado doctor prevista en la LOU, que es un contrato indefinido desde que se supera el concurso. La existencia de una condición resolutoria plantea importantes problemas desde el punto de vista jurídico. El contrato es en realidad una modalidad más de contrato temporal. El carácter indefinido no deja de ser una apariencia, pues se sujeta en todo caso a la voluntad de la empresa, manifestada en el momento de la evaluación. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Si se declara a extinguir la escala de científico o científica titular, la única opción de promocionar del personal con contrato tenure track será a investigador o investigadora científico o científica. Para promocionar a esta escala deberán competir con los actuales científicos o científicas titulares, que son el 55% del personal investigador del CSIC y el 100% del personal de OPIS. La edad media de acceso a la escala de investigador o investigadora científico en él es de 50 a 55 años. Si se adelanta la edad de entrada a este tenure track a los 35 años, este personal tardará unos 20 años en promocionar. Precariedad ad infinitum es la fórmula. En este esquema mostramos cómo es actualmente la carrera investigadora en CSIC y OPIS y cómo quedaría después de entrar en vigor el anteproyecto de ley de la Ley de la Ciencia. Y la diferencia principal que vemos es que se sustituye empleo fijo por precariedad sin derechos. ¿Y el personal de investigación hospitalaria? OPI y universidad ya cuentan con carreras ordenadas. Lo que falta son plazas. El personal de investigación hospitalaria es ignorado en el anteproyecto de ley.
Es muy importante en esta reforma que hacemos la introducción de una evaluación objetiva, que llamamos objetiva, homogénea y transparente, para que la entrada al sistema esté regulada de manera que tengamos igualdad de oportunidades y que se premie específicamente al talento y a la dedicación real. ¿Premia el talento y la dedicación real? Si el contrato Tenure Track sustituye los contratos Ramón y Cajal y a la figura de científico o científica titular, veamos cómo se accede a los contratos Ramón y Cajal. En 2018 y 2019, solo el 10% de las solicitudes de contratos Ramón y Cajal fueron concedidas. ¿Qué pasa con el 90% restantes que trabajan en situación precaria en los centros de investigación? ¿No tienen talento? ¿No tienen dedicación real? ¿No son personal digno de ser premiados con un puesto de trabajo estable? ¿Sabe el ministro que el acceso a la función pública, según la Constitución española, se realiza a través de procesos de concurso-oposición que deben garantizar el mérito, la igualdad y la capacidad? Esperamos, además, un impacto positivo de género en todas las métricas que tenemos sobre los motivos que hacen que menos mujeres que hombres se dediquen a una gran cantidad de especialidades dentro del sistema de ciencia e innovación. Impacto positivo de género. Previo a la solicitud de contratos Ramón y Cajal, ya existe un desequilibrio que genera un menor número de solicitudes de mujeres que de hombres. Además, ya se ha comprobado que el impacto de género del Tenure Track en universidades de Estados Unidos es negativo. En el libro La mujer invisible de Caroline Criado Pérez se desarrolla esta realidad. Este sistema, Tenure Track, está sesgado en contra de las mujeres, especialmente las que quieren tener hijos. ¿El resultado? Las madres casadas con hijos pequeños tienen un 35% menos de probabilidades de obtener una cátedra que los padres casados con hijos pequeños. Y entre los profesores titulares, el 70% de los hombres están casados y con hijos frente al 44% de las mujeres que lo están. Señor ministro, si se elimina la escala de científico o científica titular, ¿qué pasa con la única vía de promoción que tienen el personal de la escala técnica superior especializada de los organismos públicos de investigación con título de doctor? ¿Por qué el anteproyecto de ley no desarrolla la escala de tecnólogo o tecnóloga recogida en el artículo 29 de la Ley de la Ciencia 14/2011 y la carrera profesional del personal técnico y de gestión? Señor ministro, ¿sabe usted que además del personal investigador existe el personal técnico y de gestión? ¿Por qué este personal es ignorado y excluido de la nueva ley? Señor ministro, dado que este anteproyecto de ley va dirigido a combatir la precariedad en el sector de la investigación, ¿eso quiere decir que por fin se va a atender la demanda del personal con contrato predoctoral al amparo del EPIF de ser considerado igual al resto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país y podrán tener derecho a una indemnización por finalización de contrato? Se utiliza en muchos países, es originario de los países de América del Norte, este sistema de contratar personas, y se utiliza en 8 países que tenemos ahí europeos, y en algunos otros se está empezando a implantar y se ha ya anunciado la implantación durante los próximos años. En Estados Unidos, el Tenure Track tiene un máximo de 7 años y es la antesala de un puesto fijo. En Europa, solo Alemania e Italia tienen este tipo de contrato de 5 o 6 años y previo a la estabilización como laboral o funcionario dependiendo del país y organismo. En ningún país del mundo existe el Tenure Track como figura estable. En todos los casos son contratos temporales previos a la estabilización. Esta figura ahonda el estado de excepción laboral en la investigación. En particular, uno de los motivos importantes por el que hemos priorizado esta reforma es la recomendación muy explícita de la Comisión Europea durante varios años, que nos recomienda que para hacer más eficiente nuestro sistema de ciencia, para que las inversiones públicas que se hacen en el sistema de ciencia tengan
tengan mayor recorrido y den mejores resultados, sería interesante, sería muy importante reformar la entrada en la carrera científica con un sistema como este. ¿Qué dice realmente la Unión Europea? Señor ministro, la recomendación europea busca resolver el problema de temporalidad de todo el personal de la investigación. No piden que sustituya una figura con derechos con otra precaria, aunque la llamen tenure track, que, como mucho, solucionaría la situación del 10% del personal investigador temporal y no resuelve en absoluto la problemática del personal técnico y de gestión. Estamos en el puesto 30, por ejemplo, del mundo en producción de solicitud de patentes por habitante, mientras que en realidad la producción científica está colocada en un puesto mucho mejor, 10, 11, quizás 12 en según qué años. Hasta aquí estamos de acuerdo. Nuestro sistema público de I+D produce mucho conocimiento que no se convierte en productos o servicios para la ciudadanía, ni en puestos de trabajo de mayor valor agregado en nuestro país. ¿Qué proponen ustedes para corregirlo? Tenemos en este anteproyecto de ley mejorar los incentivos al personal científico. Empezamos mal. ¿Cómo que los beneficios solo para el personal investigador? El anteproyecto de ley desprecia nuevamente el trabajo del personal técnico, cuya labor es fundamental para la transferencia de resultados a la industria. Señor ministro, ¿quién cree usted que genera la tecnología que luego se transfiere? Un segundo punto es facilitamos generación directa de sociedades, de nuevas empresas de base tecnológica derivadas de los resultados de investigación. Ahí pues se regula cómo puede participar un centro de investigación en las sociedades que se creen, cómo se haría de forma regulada la transferencia de derechos de regalías, etc. Y seguimos mal. Facilitar la creación de spin-off, eliminando la barrera entre lo público y lo privado, desde luego no es el camino. No lo decimos solo nosotros, desde Comisión Obrera. Esto lo opina la Oficina de Conflicto de Interés en su informe, el cual citamos textualmente: la eliminación de esta restricción, régimen de incompatibilidades, para el personal investigador supondría no solo una profunda alteración del vigente régimen de incompatibilidades, sino que esta actuación puede incurrir en figura delictiva tipificada en el Código Penal. ¿Qué proponemos desde Comisiones Obreras? Tenemos que conseguir que el desarrollo de tecnología y la transferencia sean parte del trabajo cotidiano de los grupos de investigación, no una excepción ni una iniciativa personal, como sugieren las spin-off. Algunas claves: invertir en personal técnico estable, imprescindible para desarrollar en los organismos públicos de investigación la tecnología que después se transfiere. Aumentar decididamente el peso del desarrollo de tecnología en las evaluaciones de méritos, en plazas y proyectos. Desarrollo y explotación de resultados desde los organismos públicos en sectores estratégicos, sanidad, transporte, energía, etc., mediante consorcios y o empresas de titularidad pública. Esto es un anteproyecto de ley, con lo cual es el inicio de un proceso de diálogo en los cuales, siguiendo a la consulta pública previa que hicimos antes de el año pasado, iniciamos un proceso, por supuesto, de diálogo con las comunidades autónomas, con asociaciones científicas, como pone ahí en la diapositiva. Por supuesto, tanto las asociaciones científicas de por sí, como los representantes del ámbito universitario o de las asociaciones del ámbito de la investigación en salud, también los representantes de los trabajadores, sindicatos y representantes en general de los trabajadores, asociaciones empresariales y después pasará a una audiencia pública y esperamos, en cuanto todo esto termine y lleguemos a un acuerdo entre todos, aprobarlo por Consejo de Ministros en segunda vuelta, que es cuando se remitirá al Parlamento como proyecto de ley. Señor ministro, estamos esperando su llamada para empezar a negociar el anteproyecto de ley en la mesa de diálogo social, porque todo el personal de la investigación se merece una ley de ciencia con derechos, no a la precariedad en investigación.